Bienvenido, soy Ismael Cala. Gracias por permitirme compartir estos 30 minutos con usted. Cala no es solamente mi apellido, sino también una palabra que en el idioma español tiene mucho significado, siendo uno de ellos el referente a una investigación en un campo inexplorado del saber. Y eso es precisamente nuestra misión, es penetrar las cualidades e intenciones de una persona. Hoy le presento a una persona que cala fuerte y muy alto en el mundo de la música a nivel internacional. Ya comenzamos calando a Ricky Martin. Muchísimas gracias por regresar una semana más a Calando a una emisión muy especial porque se trata de uno de los pocos hispanos que realmente ha logrado hacer una carrera extraordinariamente universal. Por ejemplo, aparece como uno de los 200 íconos de la cultura popular en esta edición de colección del 2003 de la revista People. Y recientemente la Comisión Turística de Singapur nombró una orquídea con su nombre. ¿Qué les parece si antes de presentarles mi entrevista personal con Ricky Martin, repasamos en imágenes su historia musical y artística? Veamos. Decir Ricky Martin es sinónimo de sueños, dedicación, esfuerzo y triunfos. Su espectacular y brillante carrera ha logrado rebasar los parámetros de la industria de la música. Este joven artista puertorriqueño a la edad de 12 años fue parte de una banda juvenil de gran éxito internacional y allí empezó a sentir la rigurosidad de la disciplina y los escenarios. Luego de esta experiencia se radicó en Nueva York, donde comenzó a prepararse para lo que ha sido una de las trayectorias más ejemplares del negocio del entretenimiento. Ricky Martin se traslada a México a principios de los 90. Es en este país que una de sus grandes pasiones se hizo realidad, la música. Participó en la serie de televisión Alcanzar una estrella, que lo catapultó al éxito en Latinoamérica. Su primer disco titulado Ricky Martin se posicionó en los primeros lugares de difusión en la radio con los temas Fuego contra Fuego y El amor de mi vida, consiguiendo cifras de ventas con ellos que sobrepasaron el 500,000 de unidades. Estábamos ante el inicio de un fenómeno musical. Posteriormente graba su segundo disco, Me Amarás, escrito y producido por el maestro Juan Carlos Calderón. Este trabajo musical lo sitúa entre los grandes artistas de Hispanoamérica. Realiza su primera gira con más de 100 presentaciones en todo el continente, logrando grandes convocatorias. Los medios de comunicación de México, Puerto Rico, Argentina y toda América comenzaban a reseñar y a hablar de la magia de Ricky Martin. Ricky sobrepasó todas las expectativas. En su travesía y búsqueda constante es contratado por la famosa serie de televisión General Hospital para la cadena ABC de Norteamérica. Este paso lo mueve a Los Ángeles, hecho que da comienzo a la internacionalización de Ricky Martin en mercados que no eran de habla hispana. A través del año 1994, el personaje Miguel, caracterizado por Ricky Martin, se convierte en uno de los favoritos de la audiencia televisiva. En el año 1995 suceden dos hechos que marcan la historia del artista. Es contratado en Broadway para participar en la prestigiosa obra Los Miserables. Estando en su nueva casa en Nueva York, se junta con su antiguo compañero de banda Robbie Draco Rosa, quien produce junto a Casey Porter el álbum A Medio Vivir. El disco A Medio Vivir traspasa las barreras de la música, logrando con la canción María un éxito mundial, sobrepasando la cifra de ventas de más de 3 millones de discos. Con este trabajo musical comienza una gira de 2 años que lo lleva a más de 300 ciudades en 50 países.
Ricky Martin había cambiado la historia de la música. En el año 1998, Draco Rosa y Casey Porter habían constituido parte importante del cambio y el suceso por venir. Este proyecto ratifica la posición de Ricky Martin mundialmente. El tema La Copa de la Vida se convierte en el himno del Mundial de Fútbol Francia 98, presentándose en la inauguración de estos Juegos a más de 2 billones de personas. Primeros lugares en China, Australia, México, Alemania, entre muchos. El planeta fue testigo del éxito incomparable de Ricky Martin. Vuelve, rompe el récord del disco más vendido en español con más de 8 millones de copias. Ricky Martin ya era una figura aclamada en el mundo. Cientos de premios, reconocimientos, más de 100 discos de platino y de oro, miles de espectadores en sus giras patentizaban la grandeza de Ricky Martin. A partir de A Medio Vivir, Ricky Martin solidifica su sonido utilizando la fusión de ritmos tropicales y caribeños, situación que le dio autenticidad y una nueva dimensión. Cada minuto del día se escuchaba una canción de Ricky Martin en alguna parte del mundo. Detrás de su movimiento musical, Ricky tenía una encomienda de enaltecer su país, sus raíces y Latinoamérica. La misión fue cumplida y su aporte a la música latina ha dejado huellas con un valor incalculable. A finales del 1998 visita la India, evento que influye en su forma de ver la vida y lo fortalece como ser humano. Ricky Martin se establece en Miami para grabar su primer disco en inglés con la colaboración de Robbie Draco Rosa y Desmond Child. En el año 1999, debido a su popularidad mundial, su contribución y aporte al crecimiento de la música en español, es invitado a presentarse en la edición 44 de los premios Grammy. Era la primera vez que un artista, interpretando un tema en español, realizara el número principal dentro del programa, más aún cuando no había lanzado un disco en inglés. Definitivamente los premios Grammy del 1999 cambiaron vertiginosamente la trayectoria de Ricky Martin y la historia de la música. Su magistral presentación de la Copa de la Vida creó uno de los momentos más memorables de los premios Grammy y de la industria del entretenimiento. En mayo del 99 sale al mercado su primer disco en inglés titulado Ricky Martin. Este histórico disco revoluciona la industria de la música. En la primera semana establece récord de ventas, logrando el número 1 en los charts de la revista Billboard, en inglés y en español, tanto en difusión radial como en ventas. Living la Vida Loca se convierte en uno de los éxitos clásicos del mundo. Grammy, CBS Special One Night Only, MTV Awards, Brit Awards, American Music Awards y MTV Asia Awards premian su hazaña. Las afamadas revistas Time, Rolling Stone, Vanity Fair, People, TV Guide, Entertainment Weekly y las más importantes del mundo engalanan sus portadas con la presencia y reseña de Ricky Martin. El Living la Vida Loca Tour abarrota las arenas más importantes y logra que más de 2 millones de personas presencien un espectáculo que impuso un nuevo estilo de presentaciones internacionales. Personalidades como Madonna, Janet Jackson, Bette Midler, Barbara Walter, Larry King, Steve Perry, entre otros, disfrutaron de sus presentaciones. Ricky Martin había enaltecido la raza latina, su bandera y su idioma. Era el propulsor de una nueva era. El disco Ricky Martin en inglés vendió sobre 18 millones de unidades. A finales del 2000, Ricky Martin graba su segundo disco en inglés, Sound Loaded, logrando alcanzar las primeras posiciones con el tema She Bangs.
Ya para este momento, Ricky Martin traspasa la cifra de 40 millones de discos vendidos, hecho que lo convierte en un ícono de la música a tan temprana edad. Ahora, en el 2003, Ricky Martin trae un nuevo disco y un sueño. Regresa con un disco en español luego de 5 años de no grabar un proyecto completo en su idioma. El disco se titula Almas del Silencio. Y el propio Ricky nos cuenta cómo surge y cómo se desarrolla esta idea. Impresionante la trayectoria artística de Ricky Martin y precisamente cuando regresemos de nuestra pausa tendremos la oportunidad de ver esta entrevista que tuve el placer de compartir con Ricky Martin hace solo unas semanas durante su visita a Toronto promocionando Almas del Silencio. Muchas cosas que siempre quise preguntarle, pues tuve la oportunidad de hacerlo durante la entrevista. No se vaya, ya regresamos calando a Ricky Martin, algo especial. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, ¿Todo mucho bien? gusto. Igualmente. ¿De dónde tú eres? Yo soy cubano. ¿Tú eres cubano? Ya vivo Bienvenido. hace 5 años aquí. Muchísimas gracias, Ricky, por darnos estos minutos y permitir calar a Ricky Martin. Este segmento se llama Calando, ese es mi apellido. Calando. Y es una palabra que es un verbo, pero al mismo tiempo me da la posibilidad de en pocos minutos poder conversar con mucha gente y saber algo de su personalidad, más allá de lo que vemos en las carátulas de los discos y de lo que a veces se escucha en la música, que muchas veces refleja el verdadero sentir del artista, pero otras es simplemente parte de la producción. En el caso tuyo, lo primero es, regresas a Toronto, una ciudad multicultural donde hay gente de todas partes del mundo. ¿Cómo te sientes? Pues encantado porque Toronto me da mucho. Yo creo que la última vez que yo estuve en Toronto fue uno de los conciertos más intensos de mi carrera. Nada, porque así se sentía en ese momento en específico. Y me gusta traer mi música, aunque sea en español, a países que en realidad pues la masa no es hispanoparlante, ¿sabes? Y romper todas esas fronteras que de momento existen. Y educar a un público y dejarles saber, ¿ves? Que la música no tiene idiomas. En realidad esa es mi misión, ha sido así ya por muchos años y espero que esto solo sea el comienzo de una relación con Canadá. Sin duda yo creo que Almas del Silencio refleja el poder musical y el poder como persona que tienes de atraer buenos espíritus. ¿Lo has escuchado? Sí, ¿Sí? completo. Qué bueno. Me gusta muchísimo. Qué bueno. Y pienso que es uno de los discos en los que uno dice se puede escuchar de arriba abajo. Qué chévere. Muchos discos tienen 1, 2 números que uno escucha, y los demás son rellenos. Sí, qué bueno. En este, te digo, lo he estado escuchando por 3 días en el carro, todos los números, y me gusta mucho. Y digo que refleja el poder que tienes en este momento en tu carrera y el poder humano como persona por el incluir nombres tan importantes como el de Arjona, como el de Alejandro Sanz, como el de Franco De Vita, como colaboradores en tu producción. Claro. ¿Cómo te sientes al lograrlo? Pues yo simplemente quería trabajar con amigos y a la hora de empezar un proceso creativo no sentirme juzgado en ningún sentido. Estoy trabajando con personas que conocen lo que es la fama, conocen lo que es el aplauso, conocen lo que es sentirse violados en muchos aspectos por estar en este ambiente. Y yo simplemente, pues, platicando con ellos, creé un proceso de verdad de limpieza, catarsis, ¿no? Donde simplemente pude ser yo. Y a través de este ejercicio que hicimos en conjunto, dejarle saber al público lo importante que es simplemente ser y no complicarse tanto la vida, ya que la vida de por sí es bastante complicada. Yo creo que es algo que debe suceder más a menudo. A veces cuando tienes éxito y estás en este ambiente, te crees que eres el centro del universo y te crees que todo lo que has hecho es lo que está bien y te cierras, te limitas a no escuchar a nadie ni a tomar consejos de nadie. Estoy trabajando con personas que afectaron de
de una forma maravillosa el mundo de la música y el mundo a lo mejor también de la poesía iberoamericana. Y es lo que quiero. Yo lo único que sé es que no sé nada. Yo quiero seguir aprendiendo de mis colegas y a todos esos allá afuera, inténtenlo porque van a aprender mucho. Tú como artista has logrado muchísimas metas que para cualquier otro artista en este momento son sueños, nunca inalcanzables, pero sueños lejanos. Sí. En lo personal, has irradiado a todo tu público con algo más allá que es el mensaje artístico y el mensaje musical, es el mensaje de tu espíritu. Y hasta ahora que me siento a conversar personalmente contigo, siempre me ha llamado la atención y siempre me ha inspirado personalmente el hecho de cómo tratas a la gente y cómo respetas a tu público y cómo incluso le aportas algo de profundidad espiritual a todo lo que quieres hacer con tu música. ¿Dónde encuentras Ricky Martin cada día que amanece? Aún en los días en que a lo mejor se siente triste, solo, aislado. ¿Dónde encuentras la fuerza de decir siempre hay una nueva meta o siempre hay algo lindo en la vida que me puede inspirar a hacer algo nuevo? Pues mira, la memoria. Creo que yo creo que la memoria me ayuda muchísimo a ver y yo creo que inclusive a sentir los pasos que he dado en mi vida. Y salí de mi casa a los 12 años y pude ver muchas cosas, vi muchas altas y bajas, vi muchas realidades de diferentes países alrededor del mundo y me siento alguien muy afortunado. Soy humano y tengo mis momentos oscuros donde siento dolor, donde siento miedo, donde siento a veces rencor, donde siento todas esas emociones que a lo mejor son un poco negativas, pero que espero que yo pueda ver el otro lado de la moneda y fortalecerme con estas vivencias. El silencio me ayuda mucho. Mucha gente me dice, no, pero el artista es tan solo. No, y a veces yo pido la soledad a gritos. El silencio y la meditación me ayuda a encontrar ese centro, a encontrar ese balance que se puede perder tan fácil. Abriendo el periódico todas las mañanas lo puedes perder y no es fácil. Creo que la práctica es lo que pues en este caso te fortalece, ¿no? No predico. Yo simplemente dejo saber cómo yo funciono o cómo he podido ver que funciono. Más cambio todos los días. El Ricky de hace 6 meses no es el mismo de hoy, ¿sabes? Y qué bueno. Pienso que debe ser así. Nunca te he dado lo que tú esperabas. Quisiera preguntarte sobre 3 valores o 3 conceptos en la vida y que me digas en menos de 10 segundos qué viene a tu mente sobre eso. Como ping pong. Sí, como un ping pong. Venga. Digamos familia, Comienzo. amistad, Lealtad. traición. El diablo. Verdaderamente. Yo personalmente te agradezco muchísimo, Ricky, y quisiera que conversáramos en esta última parte de la entrevista de la contribución que Ricky Martin está haciendo con la sociedad. Yo pienso que todo el mundo viene a la vida, nos vamos porque todos morimos, queda tu música, pero también quizás queda algo más que es el valor social que con tu fama, con tu fortuna, con la voz que tienes y que es escuchada, le puedes dar a la sociedad. Háblanos entonces de la Fundación Ricky Martin, People for the Children. Bueno, pues la Fundación Ricky Martin creó el proyecto más importante, lo que vendría a ser ahora la prioridad para esta fundación, People for the Children, la gente para los niños, donde nuestra misión es simplemente eliminar una de las industrias más lucrativas del planeta en este momento, una industria que lo único que hace es violar las almas de los infantes alrededor de este planeta. Vamos a eliminar la prostitución infantil y la pornografía infantil. Es un trabajo muy difícil. Lo he dicho en otras ocasiones, tenemos muchos enemigos. Pero
Afortunadamente estoy trabajando con grandes de la música que han hecho muchísimo por la sociedad con sus trabajos filantrópicos y he tenido muy buenos consejos de grandes amigos. Y pues mi idea es ir país por país, hablar con los líderes. Más bien hablar de algo que ya ellos saben, pero dejarles saber que a través de la música podemos cambiar la forma de pensar y darle nuevas opciones a estas criaturas. Y penalizar a todo aquel que apoya esta industria. Es un proceso muy difícil, algo doloroso, pero alguien lo tiene que hacer. Y ahora mi prioridad es educar al respecto. Cuando digo doloroso es que siento que hay mucha gente que no quiere hablar del tema porque es una información muy cruda, pero es una realidad. Y con mucho cariño lo único que yo quiero hacer es hablar del tema para que el público sepa que eso sucede en todas partes del mundo. Y a ver qué pasa. Vamos con calma. La mejor de las suertes con el proyecto, por Muchas supuesto, gracias. con tu carrera. El disco ya ha estado muy bien Sí, en las listas de sí, así popularidad es. en muchos lugares y por supuesto todavía la promoción está realizándose, así Así que es, seguimos vendrán en la lucha. muchísimas buenas cosas con Almas del Silencio. Sí. Sigue con El Jaleo, con Los Besos de Fuego, con y Tal Vez y muchos otros de acá Gracias. que van a ser hits, de Gracias. seguro. Y Ricky, bueno, como yo sigo tu ejemplo, y desde que estaba chiquito en la radio y hacía programas, poníamos tu música. No me digas. Fíjate cuánto ha pasado, ¿eh? De Cuba a Toronto, y esta no es mi última Parada. escala. Este es solo el comienzo. Entonces no olvides mi cara porque te estaré entrevistando, no sé, en cualquier otra parte. Ok, del mundo. me encantaría. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hombre. Calando a Ricky Martin, gracias. Mucha paz. Hypnotize you by the gypsy moon, and then for one night you will be mine. Y con este especial de Ricky Martin en Calando A, bueno, pues así hemos complacido a muchos de los televidentes que son fanáticos de Ricky Martin. Una cosa sí quiero volver a aclarar. Con este programa no pretendemos influenciar su gusto musical. Sea usted el mayor de los fanáticos de Ricky o quizás uno de sus más acérrimos detractores, no importa. El mensaje es conocer un poco más a este puertorriqueño que es, sin duda, piense usted lo que piense, una de las figuras dentro de la música latina que más ha calado en todo el mundo. Soy Ismael Cala, les espero la próxima semana. Sigamos disfrutando de Ricky Martin. Hasta la próxima.